La campimetría y la perimetría. ¿Y en qué momento vos haces eso dentro de lo que son exámenes preliminares, María José? Para analizar la agudeza visual del paciente. No, a ver. La pregunta es, ¿con cuál de los test de exámenes preliminares que vimos hasta ahora ustedes evalúan campo visual o están evaluando el campo visual del paciente? Con PPC. Con PPC, ¿por qué? Cintia, ¿por qué hace el PPC? Saber el punto próximo de convergencia. O sea, campo visual estoy hablando. ¿Por qué con el PPC podríamos evaluar el campo visual del paciente? Partamos de una base. ¿Todos sabemos qué es campo visual? O cuando estamos hablando del campo visual, ¿ustedes saben a qué me estoy refiriendo? Sí. Decía recién que íbamos a ver la parte clínica de lo que es campo visual, porque ustedes lo que es patológico o anatómico con respecto al campo visual ya lo vieron en patología, ¿sí? Y vieron las alteraciones de ese campo visual, tanto patológicas como fisiológicas, ¿sí? Entonces, si bien está todo integrado, nosotros necesitamos saber después cómo vamos a hacer la evaluación de ese campo visual y el por qué es fundamental hacer la evaluación del campo visual. A partir de ahí vamos a encontrar hallazgos, esos hallazgos que pueden ser, ya les digo, o fisiopatológicos, o patológicos, o fisiológicos, nos van a determinar diferentes estados de ese paciente, y eso ustedes ya lo vieron en patología con el doctor Fernando Ausa, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber es cómo evaluarlo o cuál es el examen que tenemos que hacer para llegar a ese resultado. Obviamente, entender ese resultado y con lo que ustedes vieron en patología unido, ¿sí? Para lograr saber cuál es el problema que tiene el paciente o en dónde está afectado su campo visual y a raíz de qué es esa afección de campo visual que tiene el paciente. Tengan en cuenta que todas las materias, por más que se den por separado, están unidas, o sea, así como el doctor les puede preguntar en el final de patología con qué hay que estudiar un campo visual y qué es una hemianopsia bitemporal y cómo se darían cuenta, va relacionado con los estudios que nosotros vemos en clínica y en optometría, ¿sí? Y yo en el examen final de optometría 1 les puedo preguntar a ustedes en qué parte de la vía visual está la lesión para que el paciente tenga una quadrantopsia superior izquierda, ¿sí? No es que una cosa de patología, la otra cosa de optometría y la otra cosa es de, no sé, ¿qué otra materia tienes ahora en este momento? Baja visión, ¿sí? Todas las materias están unidas y cualquier docente puede preguntar de la otra materia si tiene una relación directa, ¿no? Como en el caso nuestro, ahora, con lo que es patología, ¿sí? Yo la pregunta que les hago a ustedes es, de los exámenes preliminares que miramos, fíjense ahí, yo les dije que tengan su historia clínica, la primera hoja. ¿Cuál de todos esos test les permite, o cuál de todos esos test tiene como objetivo la evaluación del campo visual del paciente? Test de confrontación sería. Exactamente. El test de confrontación es el único test, o confrontación o cuentadedos, ¿sí? Es el único test que en ese momento les está permitiendo a ustedes hacer una evaluación grotesca, ¿sí? Porque es una evaluación bastante gruesa del campo visual del paciente, donde vamos a encontrar anomalías importantes del campo visual del paciente. Pero es el único test que se les está permitiendo. Todos los otros test no están permitiéndoles a ustedes evaluar, ¿sí?, la integridad del campo visual de ese paciente. Voy a compartir mi pantalla. Bien, fundamentalmente el campo visual nosotros lo tenemos que evaluar por una razón más que importante, ¿sí? Porque si bien cuando nosotros tomamos agudeza visual estamos evaluando la función macular o la función de la mácula de ese paciente, nosotros necesitamos tener una evaluación del sistema visual completo.
Recordemos que como optómetras nuestro compromiso con el paciente y con la sociedad es lo que es atención de salud visual primaria. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un chequeo exhaustivo de la salud visual de ese paciente y no nos podemos limitar solamente a saber si la mácula está bien y si el paciente tiene 20/20 de agudeza visual. Por eso nuestro análisis clínico de ese paciente, sobre todo en las primeras consultas, es controlar todo, ¿sí?, lo que involucra el sistema visual, ya sea la parte refractiva, como la parte motora, como la parte sensorial, ¿sí?, y todo lo que hablamos de emergencias, convergencias, el estado binocular de ese paciente. Cuando nosotros hacemos una evaluación del campo visual del paciente, nos limitamos a estudiar toda la retina, y no solo toda la retina completa, sino también lo que vamos a estar evaluando es todo lo que es vía óptica, ¿sí?, toda la vía óptica hasta la formación de la imagen a nivel de corteza cerebral. Con la agudeza visual solamente, nosotros tenemos pacientes que cuando vean baja visión lo van a entender más detalladamente, que tienen una excelente agudeza visual, 20/20 en cada ojo, pero tienen un campo visual sumamente reducido y entonces son pacientes que son considerados pacientes de baja visión y en algunos casos pacientes legalmente ciegos. Digamos que ser legalmente ciego o ser un paciente de baja visión no solo está determinado por la agudeza visual que pueda tener ese paciente, sino que influye tanto la agudeza visual del paciente como la cantidad de campo visual que ese paciente tenga y sea capaz de utilizar. Bueno, como una definición medio simple de lo que es campo visual, es esta porción del espacio en la que se ven los ojos simultáneamente. Ustedes saben, también lo vieron en patología, que tenemos un campo visual para el ojo derecho, tenemos un campo visual para el ojo izquierdo y tenemos un campo visual binocular. Ese campo visual binocular no es la suma de los campos visuales del ojo derecho y del ojo izquierdo, ¿sí? Digamos que el campo visual binocular tiene una longitud que de manera horizontal sería un poco más corta que la suma de estos dos campos por separado, ¿sí? Nos sirve evaluar y saber dónde hay dificultades o dónde hay anomalías en este campo visual, justamente para poder saber exactamente si hay alguna lesión y en qué parte de la vía óptica está esa lesión, porque de acuerdo a la manifestación en el campo visual del paciente, nosotros vamos a poder determinar dónde está la lesión de esa vía óptica, porque saben que nervio óptico emerge del globo ocular, ¿sí?, y van a ir habiendo un entrecruzamiento de las fibras, ¿sí?, hasta llegar a la corteza cerebral, donde no llegan exactamente de la misma manera en la que salió cada una del globo ocular. Otra de las cosas que es muy importante y que tienen que tener en cuenta, y esto no solo para la evaluación de campo visual, sino para todo, sobre todo también cuando estemos hablando de visión binocular, es que nosotros vamos a enfocar en el campo visual contrario del que estamos hablando. Digamos que si un paciente lo que está del lado derecho lo está observando con la parte izquierda de su retina, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es muy simple darse cuenta, pero tengan en cuenta que todo lo que nosotros vemos hacia un lado en realidad se está proyectando o lo estamos observando, para decirlo de una manera como muy simple, ¿sí?, del otro lado de la retina. Y otra cosa que también es muy importante que tengan en cuenta que los campos visuales, si nosotros pudiéramos en algún momento sacar la retina del ojo derecho junto con la retina del ojo izquierdo y poner una sobre la otra, tienen puntos que son totalmente correspondientes. ¿Esto qué significa? Que toda la retina temporal del ojo derecho es exactamente coincidente con la retina nasal del ojo izquierdo, ¿sí? Si nosotros pudiéramos superponerlas, nos daríamos cuenta que son exactamente iguales y que hay puntos que coinciden precisamente en la misma ubicación. El punto fisiológico y natural por excelencia, digamos que el punto correspondiente más importante que nosotros tenemos dentro de las retinas son justamente las dos folias de ambos ojos. Si nosotros podemos hacer eso, que obviamente es imposible, pero si pudiéramos hacerlo y ponemos una retina justo sobre la otra, las dos folias estarían exactamente situadas en el mismo lugar, ¿sí? Eso sería una retina o un ojo, si quieren decirlo, anatómicamente perfecto o en las condiciones en las que tiene que estar, ¿sí? Obviamente es así como lo que está del lado nasal, lo estamos mirando con la retina temporal, en la parte vertical sucede lo mismo. Todo lo que nosotros vemos en la parte o en la porción superior del campo visual en realidad está siendo estimulado o está siendo estimulada la
retina inferior, ¿sí? Siempre es al contrario de lo que nosotros estamos viendo. Lo que dije recién, no solo vamos a estar viendo lo que son alteraciones de la retina, sino también de todo el trayecto de la vía óptica, desde la salida del nervio óptico, ¿sí? En la zona de la papila que nosotros observamos cuando ustedes aprenden a hacer oftalmoscopía. Una de las partes más importantes es la cabeza del nervio óptico que estamos observando en la papila, punto ciego natural del ojo, ¿sí? Un escotoma fisiológico que tenemos todos, y la observación de esa papila, cómo está la estructura, el color, la forma, la vascularización de esa papila es sumamente importante para poder seguir evaluando a partir de ahí todo lo que es el recorrido del trayecto de la vía óptica desde esa parte donde emerge del ojo hasta llegar a la corteza visual, donde culminaría este acto de visión y donde se formaría realmente las imágenes con la nitidez que nosotros necesitamos. Las alteraciones del campo visual, para aclarar un poco lo que dice acá, no siempre es se ve o no se ve, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros evaluamos campo visual, no solo es esta parte ve, esta parte no ve. No solo buscamos zonas de la retina donde el paciente no ve, ¿sí? Porque todo lo que son escotomas son zonas de no visión. Entonces, no solo vamos a estar evaluando, obviamente todo esto no lo podemos hacer con confrontación, cuenta dedos, ¿sí? Lo tenemos que hacer con otros exámenes que vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando nosotros hacemos la evaluación de todo lo que es retina, no solo central, sino periférica, no nos limitamos a saber si esa retina está funcionando o no funcionando, digamos, si ve o si no ve, sino también tenemos que saber cuál es la intensidad o la sensibilidad en realidad que tiene esa retina. Porque tenemos zonas de la retina que pueden estar percibiendo imágenes, estar percibiendo o siendo estimuladas por la luz, pero que la sensibilidad de esa estimulación es muchísimo menor que en otras zonas. Entonces, cuando hacemos la evaluación de campo visual, cuando vamos a hacer evaluaciones como más profundas, como puede ser una campimetría o un campo visual computarizado, que es como lo conocen habitualmente, ¿sí? No solo vamos a estar viendo zonas de no visión dentro de la retina, sino también vamos a evaluar la sensibilidad que hay a lo largo de toda la retina. Que fisiológicamente esta sensibilidad tampoco es igual, ¿sí? Ustedes saben que el tapete retiniano tiene zonas donde hay mayor acumulación de fotorreceptores y zonas donde tiene menor acumulación de fotorreceptores. Obviamente, en las zonas donde hay mayor acumulación de fotorreceptores, como puede ser mácula, fobia específicamente, donde aparte tenemos más conos, la sensibilidad a la luz es mucho mayor que en las zonas más periféricas de la retina. Pero así todo, estas zonas periféricas de la retina tienen una sensibilidad que nosotros podemos evaluar y saber si está disminuida. Digamos que hay sensibilidad, el paciente tiene visión con esa zona de la retina, pero está disminuida, ¿sí? Con el campo visual vamos a evaluar todo lo que es campo visual central y campo visual periférico, ¿sí? Se realizan dos exámenes, uno es la campimetría y el otro es la perimetría. Generalmente, la mayor parte de las veces, ¿sí?, de manera de control o cuando yo noto que puede haber alguna dificultad, lo que se manda a hacer es una campimetría. La campimetría lo que nos va a estar ofreciendo a nosotros es un estudio de la parte central de la retina, no de mácula y fobia, ¿sí?, pero sino de la zona más central. Recién la perimetría es la que nos va a dar un estudio o una observación de todo lo que es retina periférica, toda la parte de la hora serrata, ¿sí? Es el único estudio. La campimetría habitual que nosotros podemos encontrar, o los campos visuales que algunos se habrá hecho alguna vez, o que observaron en algún momento, ¿sí?, están teniendo la estimulación de lo que es retina central, no mácula, pero sí de la parte central de la retina, con un campo mayor que lo que es mácula, pero solo de la parte central de la retina, ¿sí? Existe la opción de, como dice acá, unir estas dos y que lo vamos a denominar pericampimetría. Poco utilizado, generalmente se utiliza o se hacen campimetrías cuando nosotros notamos o sabemos por antecedentes, por diferentes patologías que puedan tener nuestros pacientes. Hay un montón de patologías, tanto sistémicas como oculares, que son indicativos de pérdida de campo visual. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente que tiene presión ocular, tiene glaucoma, tiene, no sé,
diabetes, hipertensión, ¿sí? O tenemos antecedentes en la familia de pacientes que hayan tenido problemas, que se hayan quedado ciegos, que hayan tenido pérdida repentina de la visión, nosotros vamos a mandar a hacer este tipo de estudios. Y si estamos suponiendo que hay una lesión a nivel periférico que va a ir avanzando, como es en el caso de los pacientes que tienen aumentada la presión intraocular, donde ustedes saben que las lesiones a nivel de la retina se hacen desde la periferia de la retina y van haciéndose cada vez más centrales, entonces sí es muy probable que mandemos a hacer una perimetría para ver cómo está todo lo que es retina periférica y estar atentos antes de hacer una campimetría, porque digamos que cuando la lesión llega y la estamos observando en una campimetría, obviamente la retina ya está muchísimo más tomada, ¿sí? Entonces la campimetría estudia lo que es el campo visual central. Aclaro que central no es mácula, sino es central, es mácula y sus alrededores, pero sus alrededores más cercanos. La perimetría entonces estudia lo que es el campo visual periférico, bien retina periférica, llegando incluso ahora a cerrar. El campo visual tiene un interés no solo clínico, sino que ergonómico y es también médico-legal. Yo les decía en un principio, a manera de comentario, vuelvo a lo mismo, esta parte también la vamos a pasar rápido porque ustedes van a verlo más exhaustivamente cuando hagan baja visión, ¿sí? Hay pacientes que son legalmente ciegos por una disminución muy importante del campo visual, digamos. No son ciegos porque ven, pero tienen tan disminuido su campo visual que pasan a ser legalmente ciegos, ¿sí? Hay un montón, ¿sí?, de diferentes personerías, digamos, dentro de lo que es la legalidad de la ceguera. Y cuando hablamos de pacientes que son legalmente ciegos, vuelvo a insistir, no son pacientes que no vean, que realmente sean el ciego que nosotros estamos habituados a conocer, sino que son pacientes que tienen tan disminuido su sistema visual que les imposibilita hacer tareas cotidianas o trabajos diarios, ¿sí?, o trabajos en los que venían haciendo, entonces pasan a tener una licencia o una jubilación, ya sea por invalidez o porque ya es considerado justamente legalmente ciego. Entonces fíjense que el estudio del campo visual no solo nos va a servir a nosotros para recetar anteojos, que no es para lo que estamos específicamente, sino para una observación mucho más compleja de la vida de ese paciente. Estas son por qué ergonómico, por qué médico legal, ¿sí? Lo pasamos en largo. En el área clínica, el examen visual es necesario tomarlo siempre y cuando. A ver, cuando ustedes hacen exámenes preliminares, confrontación cuentaderos se lo hacen a todos los pacientes de todas las edades que sean capaces de interpretar el test que ustedes le están haciendo, ¿sí? Saben, y se los dije siempre, que vamos a tener pacientes que son poco colaboradores, o en el caso de nenes muy chiquitos sería muy difícil tenerlo sentado tapando un ojo que me mire acá y yo hacer ingresar algo en el campo visual y que el nene no se distraiga. Obviamente en un nene de 3, incluso 4 años, si no tiene una adultez suficiente como para hacerlo, sería muy difícil poder hacer un campo visual de este tipo, un examen de campo visual de este tipo, ¿no?, con confrontación. Ahora, ¿a todos los pacientes nosotros le vamos a hacer un campo visual? ¿O le vamos a mandar a pedir un campo visual computarizado? ¿Le vamos a mandar a pedir una campimetría? No, no es necesario, no es un estudio de rutina que nosotros tengamos que hacer, ¿sí? Vamos a mandar a pedir una campimetría cada vez que nosotros tengamos una sospecha de, o pacientes que tengan antecedentes de, ¿sí? O cuando nosotros hicimos un fondo de ojo, hicimos la evaluación con oftalmoscopía de papila y de retina y encontramos hallazgos que están fuera de los límites normales, que están fuera de lo fisiológico, donde encontramos algunas alteraciones que nos dan un indicativo de que algo más puede estar pasando. Entonces, en esos momentos nosotros vamos a remitir a nuestro paciente a que haga una campimetría, ¿sí?, o un campo visual computarizado que ustedes lo deben haber visto o que generalmente lo mandamos a pedir como C de corta C, ¿sí? Habitualmente se pide así. Ahora bien, ¿quiénes son los encargados de hacer los campos visuales computarizados o las campimetrías? En realidad, estos estudios son caros, los equipos para hacerlos, ¿sí?
O sea, tener un campímetro computarizado es un equipo bastante caro. Generalmente esto lo tienen los oftalmólogos y generalmente están en clínicas oftalmológicas que tienen un equipamiento tal. No cualquier oftalmólogo en su consultorio tiene un campo visual, porque, vuelvo a decir, el campímetro es un equipo bastante caro. Generalmente las clínicas de ojos sí lo tienen, ¿sí? Y puede ser que cualquiera de ustedes como optómetras lo tengan. ¿Por qué? Porque la campimetría es un examen visual no invasivo, ¿sí? O sea que nosotros como optómetras estamos capacitados y estamos habilitados para poder hacer campos visuales computarizados. ¿Con esto qué quiere decir? Si yo mañana tengo plata para comprarme un campímetro computarizado, lo pongo en mi consultorio y empiezo a hacer campos visuales computarizados, ¿sí? No hay ningún impedimento porque el examen no es invasivo y además de no ser invasivo no se necesita ninguna medicación para poder hacerlo. Es más, generalmente dentro de las clínicas de ojo y de los consultorios y demás, no es el oftalmólogo el que hace el campo visual, sino que es el que lo mira después de que está hecho. Cualquier paciente, cualquier persona con no mucha capacitación es capaz de hacer un campo visual porque es bastante sencilla la realización y el explicarle al paciente cómo se hace, ¿sí? Bueno, esto también lo vamos a pasar un poco más de largo, que era lo que veíamos antes, ustedes ya lo vieron en patología con el doctor Ausa, lo que es campo visual, ojo derecho, ojo izquierdo, y los valores, ¿sí? Que esto puede cambiar más o menos 5 o 10 grados entre una bibliografía y otra, nasal, temporal, superior, inferior, y lo que es campo visual binocular, lo que les decía antes, déjenme que voy a buscar mi... Ahora sí. ¿Ven mi puntero? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ok. Lo que les decía antes, que esto, gracias, es muy importante, es que nosotros tenemos lo que es el campo visual de un ojo, lo que es el campo visual del otro ojo, y nuestro campo visual binocular, que generalmente es el campo visual que clínicamente a nosotros más nos importa, ¿sí? Tiene una restricción del lado temporal. Digamos que cuando nosotros estamos mirando de manera binocular un objeto que está proyectado en el infinito, se acorta o se restringe lo que es nuestro campo visual binocular. Si por el contrario tapamos un ojo, la lateralidad del campo visual monocular es más extensa que la del binocular, ¿sí? Esto no quiere decir que el campo visual monocular sea más grande que el binocular, ¿sí? Simplemente que en las lateralidades, cuando estamos trabajando con cada uno de los dos ojos por separado, podemos llegar a tener mayor percepción visual que cuando estamos trabajando con los dos ojos juntos, ¿ok? Si ustedes ven o en algún momento tienen la posibilidad de ver alguna campimetría, ¿sí? Ustedes lo que van a encontrar es esto que... central, que es donde el paciente va a estar teóricamente su visión centrada, ¿sí? El paciente va a tener que estar mirando una luz que va a estar proyectada en ese campímetro y lo que van a ir apareciendo, al que no lo conozca, son diferentes estímulos, diferentes lucecitas. El paciente tiene un joystick, ¿sí? Y cada vez que percibe un estímulo tiene que apretar el botoncito. Esa es la manera de realizar una campimetría computarizada. Simple, sencillo. Estos estímulos, estas lucecitas, estas estrellitas que va viendo van a ir cambiando de posición, y no solo cambian de posición, sino que también cambian de intensidad, digamos, son más fuertes y más lentos. Otra de las cosas fundamentales es que cuando por ahí el paciente se hizo un destello en algún lado y no apretó el joystick, el programa y el sistema del equipo va a volver a repetir la acción por las dudas que haya sido, no que no lo vea o que esa parte no tenga sensibilidad, sino que se le pasó al paciente o no estaba atento, ¿sí? Entonces, cuando existen estos lugares donde el paciente no percibe o aparentemente no percibe ese destello, el equipo vuelve a repetir en ese mismo lugar y vuelve a repetir en diferentes intensidades, como para ver si en ese caso nos indica dentro del estudio que hay percepción o hay, ¿sí?, sensibilidad, pero a estímulos con mayor fuerza y donde hay estímulos con menor fuerza. Como les decía anteriormente, cuando nosotros estamos haciendo una campimetría,
lo que estamos evaluando es campo visual central, no periferia, solamente campo visual central. Que más o menos este dibujito correspondería a esto, ¿sí? Que es lo que está viendo el paciente, ¿sí? Cuando estemos en clínica vamos a ver algunos campos visuales, si ustedes tienen los pueden llevar, yo les voy a llevar algunos para que ustedes vean, pero como a grandes rasgos, para que tengan una idea, si alguno de los pacientes viene mañana y les trae un campo visual, lo que ustedes tienen que entender es que mientras más oscura esté el dibujo, en las partes más negras es donde menos visión hay, ¿sí? Si ustedes ven un campo visual van a ver una mancha negra, que es la papila, zona de no visión fisiológica del ojo, ¿sí? Pero como para que tengan un registro como simple para poder observar un campo visual, si alguien se lo trae, mientras más negra esté la imagen o mientras más oscura estén esos puntitos, esas crucecitas o esos números que aparecen a veces, dependiendo del campo visual que sea, mientras más oscuro es donde menos visión hay. Va a ir en una escala generalmente del blanco al gris oscuro al negro, ¿sí? Mientras más oscuro, menos se ve. Cuando están los grises claros es que hay poca sensibilidad, cuando está blanco es normal, ¿sí? Lo que nosotros hacemos dentro de lo que es procedimientos en el examen exámenes preliminares, vamos a hacer lo que se llama confrontación del campo visual, lo comentamos en la clase pasada o la anterior, no me acuerdo. El efecto es detectar así grandes anomalías dentro del campo visual del paciente. En esta imagen está pésimamente hecho el campo visual porque lo que nosotros tenemos que hacer en confrontación es justamente confrontar nuestro campo visual con el campo visual del paciente. Desde ya, y como les dije antes, es necesario que nosotros sepamos que tenemos bien nuestro campo visual para poder comparar el mío con el del paciente que estoy atendiendo, ¿sí? Hay otros métodos para poder hacer la evaluación del campo visual, sí. La pantalla tangente yo la tengo, la hice, se puede hacer manualmente, ¿sí? Es una pantalla, una tela gris, similar a esto, donde tiene esto que se borda o está marcado o dibujado, ¿sí? Dentro de la lona, la tela o lo que fuere, negro, esto, con todas las marcas también en negro, cosa que no sean percibidas por el paciente, un estímulo central, que es lo que el paciente empieza a mirar, y como si fuera mi puntero, yo tengo sentado al paciente a 1 metro de distancia más o menos, puede ser un poco más. Lo que vamos a hacer es ir entrando un estímulo de diferentes tamaños, son pelotitas que van con un puntero, y nosotros vamos por cada uno de estos meridianos, vamos haciendo ingresar ese estímulo, donde hay un puntero con una pelotita muy chiquitita en la punta. La pelotita obviamente es blanca porque el fondo de la pantalla es negra. En algunos casos puede ser verde oscura también, lo pueden encontrar de esa manera, ¿sí? La pantalla tangente cualquiera de ustedes la puede hacer y tenerla dentro del consultorio. Lo único que tienen que tener muy en cuenta es cómo hacer los círculos concéntricos con la separación que tiene que ir cada uno. Los meridianos lo que conocen, ¿sí? De 0 a 180, 90, y ahí van poniendo todos los que quieran en el medio, que pueden poner la cantidad que ustedes deseen, eso es indistinto. Entonces, por cada una de estas líneas yo voy haciendo entrar y el paciente me reporta, siempre mirando el punto fijo central, cuando ve el estímulo. Cuando ve el estímulo, pongo un alfiler. Esos que tienen cabecita de color, bien, pincho el alfiler en esa lona. Los más modernos vienen como con unos imancitos, entonces vas pinchando. Voy por acá, cuando el paciente lo ve, pincho, voy por acá, cuando el paciente lo ve, pincho, y así sucesivamente por cada uno de estos meridianos. Una vez que terminé con toda la vuelta, obviamente tengo marcado con esas puntas de alfileres o esos marcadores que yo hice toda la extensión del campo visual del paciente. Lo repito con el otro ojo y hago exactamente lo mismo. Si el paciente no es capaz de percibir el estímulo más chiquito, que tenga una pantalla tangente, que es como una pelotita bien chiquitita, puedo probar con un estímulo más grande, ¿sí? Y de esa manera lo vuelvo a hacer. El campo visual o el campímetro de Goldman, ¿sí? Es uno de los primeros campímetros más automáticos que aparecieron. Dentro del ISEM tenemos uno igual a este, ¿sí? Es viejo, todavía se sigue usando, los resultados son muy parecidos a los de un campo visual computarizado. Obviamente las dimensiones de un campímetro de Goldman son mayores a las de, y no es automático como puede ser un campímetro nuevo, ¿sí? Pero se puede hacer exactamente lo mismo.
¿En qué consiste? Frentonera y mentonera para que el paciente apoye la cabeza. Voy a hacer al paciente mirar un objeto, un punto de fijación que va a estar dentro de toda esta pantalla. Y en esos agujeritos que aparecen ahí van a ir apareciendo los estímulos, ¿sí? El campímetro, espera que saco esto que si no, no veo. No se ve en esta foto. Bueno, este es un poco más moderno. Este es un poquito más viejo. Tiene unas planillas como estas que están acá, que son como la pantalla tangente, donde se va a ir marcando cada vez que el paciente apoya, va a ir marcando y va haciendo puntitos con una lapicera, una virome, un marcador, y la hoja va a salir con, ¿sí?, la disposición del campo visual del paciente. Esto lo vamos a poder ver cuando estemos dentro de la clínica, pero bueno, la verdad es que, digamos que más o menos el funcionamiento de todo, más manual o más electrónico, más mecánico en el caso de Goldman y más electrónico o en el caso de un campímetro visual computarizado, es lo mismo, ¿sí? Paciente fijando un objeto, de diferentes estímulos que van a ir por todo su campo visual y algo que lo va a ir marcando. Este es un campímetro computarizado, también antiguo, ahora hay otros más nuevos, ¿sí? El paciente mira derecho al frente, aparecen estos estímulos y vamos a ir viendo, ¿sí? Acá está dibujada la pantalla tangente, que era la que les mostraba antes. Ahí va. Nosotros, cuando estamos haciendo la evaluación del campo visual, nosotros no solo vamos a ver cómo es la extensión de ese campo visual, sino también vamos a poder tomar nota de, o nos va a dar el informe, esta campimetría, de las zonas que tienen mayor o menor sensibilidad. Cuando nosotros tenemos zonas de no visión, estas zonas de no visión se denominan escotomas, ¿sí? Los escotomas, vamos a ver más adelante, pueden ser absolutos o relativos. Yo no sé si esto ustedes lo vieron con Fernando Ausa, seguramente sí, ¿sí? Cuando el escotoma es un escotoma absoluto, que es lo que nosotros evaluamos dentro de lo que es campimetría, el escotoma absoluto es un escotoma que siempre está y que en esa zona el paciente no ve. Ese es un escotoma absoluto. Después tenemos escotomas que se llaman relativos, tenemos escotomas por supresión y tenemos diferentes tipos de escotomas que, vuelvo a lo mismo, lo deben haber visto en patología. Pero en el campo visual computarizado nosotros vamos a estar observando siempre y vamos a encontrarnos manchas negras que nos van a estar indicando estos escotomas absolutos. Recuerden siempre que vamos a tener un escotoma totalmente absoluto, porque no existe visión dentro de lo que es la papila. O sea que siempre va a haber un escotoma en todos los pacientes. Este escotoma es la papila, ninguno de ustedes ve el punto ciego que tiene. Entonces hay un montón de escotomas que pueden estar producidos en la retina que el paciente no reporta. Tengamos en cuenta que a veces cuando existen algunos escotomas o cuando existen alteraciones del campo visual, el paciente nos puede venir a informar a nosotros que ve una mancha negra, que no está viendo, que de este costado ve mal, que para abajo ve mal, ¿sí? Viene y les reporta esa limitación de campo visual que tiene porque él la está observando, se está dando cuenta que está viendo mal o que no está viendo con alguna porción de su campo visual. Pero existen un montón de escotomas que el paciente no los observa porque en el campo visual binocular ese escotoma pasa desapercibido. Esto es lo que nos sucede a todos nosotros con la papila. Nosotros podemos encontrar solos la papila si quisiéramos, ¿sí? Sin necesidad de un campímetro computarizado. Y si un día tienen ganas y lo quieren hacer, lo pueden hacer. Se tapan un ojo, ponen un punto en la pared, una tapa de luz o lo que fuera, al que ustedes están mirando fijamente, agarran algo, como si puede ser una lapicera, y lo empiezan a hacer ingresar en todo el campo visual. Va a llegar un momento de ese campo visual, si calculan, ¿la papila dónde la van a ver? ¿Del lado temporal o del lado nasal? ¿Quién me contesta? Del lado nasal. Bien, el escotoma va a aparecer del lado nasal, si bien está más temporal. Ojo, ¿sí? Bien, entonces, ustedes van a ver en un momento que la punta de la lapicera desaparece. ¿Sí? Ahí está la papila. Y se ve. No es fácil, pero se ve. ¿Sí? Siguen poniendo todo.
Cuando uno se acostumbra, más o menos ya se da cuenta dónde desaparece. El momento en el que la punta de la lapicera desaparece, justamente ese lugar es la papila. Ahora, nosotros no andamos por la vida viendo una mancha negra en algún lado. Simplemente ese escotoma está, esa zona de la retina no tiene visión, pero nuestro campo visual nos permite que nosotros veamos nítidamente y tengamos un campo visual completo, a pesar de que encontramos esa mancha ciega que, si ustedes saben, está muy cerca de la mácula, ¿sí? Entonces, hay otro tipo de escotomas donde el paciente realmente no lo puede reportar, y la única manera que nosotros lo encontremos es haciendo una campimetría donde nos van a aparecer estos diferentes escotomas, que a mí la verdad no me interesa que se acuerden cuáles son cada uno, pero que no son percibidos por el paciente, ¿sí? La mancha de Meyerhoff, bueno, esto es lo que estábamos hablando antes, corresponde a lo que es la papila, ¿sí? Lugar de salida del nervio óptico del campo visual, ¿sí? Donde emerge, no existe zona, donde no existe fotorreceptores de ningún tipo, ni cono ni bastones, ¿sí? Lo vamos a encontrar dentro de un campímetro, está ahí, bien negro, ¿sí? En la parte de afuera vamos a encontrar zonas grises, porque es la parte más aplanada, donde está como terminando y haciéndose esa formación cónica que es la salida del nervio óptico desde el globo ocular. Entonces, en esta zona más lindera sí va a haber un poco de sensibilidad, porque ya ahí encontramos fotorreceptores de manera aislada, pero existen. Estos fotorreceptores obviamente van a poder percibir iluminación, pero por eso se ve. En la parte central de lo que es la papila, si ustedes se fijan, lo vieron también en patología, esta papila ovalada que tenemos, que no es redonda, se ve perfectamente delimitada dentro de lo que es un campo visual, ¿sí? La podemos medir también. Y bueno, ¿cuáles son las anomalías? Más allá de los escotomas que nosotros podemos llegar a encontrar en un campo visual, todo lo que son hemianopsias y cuadrantopsias, además de los escotomas, digamos. Nosotros cuando queremos, o cuando tenemos que leer un campo visual, o cuando estamos observando un campo visual computarizado y tenemos que mostrarle al paciente o informarle al paciente, justamente lo que nosotros estamos buscando son restricciones visuales de esa retina que estamos observando, ¿sí? Vamos a tener hallazgos como escotomas, lo que son hemianopsias y lo que son cuadrantopsias, más allá de lugares de la retina con disminución de la sensibilidad a la luz, ¿sí? Hay algunas patologías que afectan al tapete retiniano, que lo que hacen es producir insensibilidad a la luz. Entonces nosotros notamos zonas de retina que tienen muy poca sensibilidad a la luz, así como tenemos zonas de la retina que son mucho más sensibles a la luz. Dentro de la zona macular obviamente es donde vamos a encontrar la mayor cantidad. Bien, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿O alguna duda? ¿O algo para relacionar con patología? No sé, perdón, vamos a empezar por ahí. ¿Todos terminaron patología o todavía están cursando? Sí, estamos cursando, nos falta todavía un examen. ¿Pero le faltan clases o se terminaron las clases? Yo creo que ya se terminó la clase. Sí, las clases ya terminaron, me falta el examen final nomás. Ok, tienen que rendir nada más, perfecto. Que aprueban todos patología, por favor, se los pido. Saben que si no aprueban patología no pueden seguir el 80% de las materias que les quedan, ¿no? Arranquemos por ahí, así que ojo. Ojo todos. Bueno, optometría 2 sí pueden hacer, pero después ya no van a poder hacer ninguna más. Así que por favor se ponen a estudiar todos patología y me aprueban todos patología. Bien. Ahora, de campo visual, y ya que tienen que dar el examen final de patología, donde seguramente va a entrar algo. ¿Alguna duda, algo para preguntar, algo que haya quedado pendiente? Esto también lo van a encontrar en procedimientos clínicos, todo lo que es confrontación y cuentadedos, ¿sí? Recuerden que la diferencia que hay entre confrontación y cuentadedos es el objeto que estamos mostrando. En uno tiene que contar qué cantidad de dedos, en el otro solo informa cuando está viendo el objeto que estamos incorporando en el campo visual, ¿sí? Esa sería como la única diferencia importante. Yo tengo una consulta.
Decime. Perimetría, ¿cómo se vería en el examen? En todo caso, solo analiza todo lo que es la periferia del campo visual, ¿verdad? Sí, la forma en la que se imprime es igual a la que viste en la campimetría. Se imprime de la misma manera. Hay pocos lugares donde se pueden hacer perimetría. Son poco usuales. Generalmente cuando hay, no sé, una enfermedad de Stargardt o cuando hay pacientes con atrofia de bastones o cuando hay alguna degeneración retiniana, es en el único caso que se hace y no es fácil encontrar un lugar donde haya. Las campimetrías son muchísimo más comunes y las encontramos en todos lados. Pero bueno, tienen que saber que existe, ¿no? Pero yo no creo que sea muy habitual que les llegue un paciente con una perimetría. Pero bueno, la manera en que se hace es la misma, la observación es la misma y la manera en la que se grafica estos puntitos que van a ir a lo más oscuro cuando no hay visión es la misma. Y el tipo de anotación que tenemos que tener, disculpe, profesora. Bien, nosotros cuando estamos, o sea, el campo visual computarizado viene con todas las anotaciones, ¿sí? Nosotros no tenemos que anotar nada. Cuando nosotros hacemos confrontación o cuentadedos, vamos a poner completos, ¿sí? Y en el caso de que no estén completos, se completos cuando nuestro campo visual y el del paciente están sin ninguna limitación. En el caso de que existan limitaciones, primero van a poner la limitación. Y dentro de poco, en realidad ya, por lo que veo, ya están por terminar patología, ya la van a haber aprobado. Si el paciente tiene una limitación que es una hemianopsia, van a tener que poner ojo derecho, hemianopsia derecha, hemianopsia izquierda, o cuadrantopsia superior izquierda, el nombre de la pérdida de campo visual que el paciente tiene, ¿sí? Si no es total, como puede ser una cuadrantopsia o una hemianopsia, donde todo ese cuadrante está sin visión, vamos a poner limitación en cuadrante superior izquierdo, limitación en lado nasal, así. Si hay alguna limitación, no está todo anulado, ¿no? Esa sería la manera de que ustedes tienen que anotarlo en confrontación. Ahora, si ustedes en la última parte de la historia clínica, fíjense que dice remisión. Si la tienen ahí, nosotros siempre vamos a tener una parte para poder remitir a nuestro paciente a diferentes estudios complementarios que necesitemos. Sí o sí, siempre vamos a remitir a nuestro paciente a lo que es fondo de ojo y toma de presión ocular. Esto es sin discusión. A todos los pacientes se los remite a la toma de presión ocular, que no la podemos hacer nosotros, a no ser que tengamos un tonómetro de no contacto, ¿sí? Y al fondo de ojo con pupila dilatada, porque nosotros vamos a hacer oftalmoscopía, pero no vamos a hacer fondo de ojo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a remitir a fondo de ojo, vamos a remitir a toma de presión ocular, o a fío, y vamos a remitir para hacer un campo visual computarizado. El paciente lo va a ir a hacer al lugar, al estudio, a donde fuera que lo haga, y nos va a traer a nosotros ese resultado. En el campo visual generalmente siempre viene informado. O sea, nosotros no vamos a tener que anotar nada más que anotar lo que dice el informe del campo visual. Ahora, nosotros podemos observar ese campo visual y sin necesidad de leer el informe, darnos cuenta de qué es lo que está pasando en este paciente, teniendo este rango de escala de colores que les estaba mostrando y viendo cuál es la zona de la retina que está afectada. Pero no vamos a tener que anotar otra cosa que no sea la que esté informada en este campo visual, ¿sí? Tampoco conviene en realidad anotar otra cosa porque legalmente los campos visuales computarizados vienen con un informe y el informe es el que hay que respetar. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, pregunta de examen entonces. Si el paciente tiene una hemianopsia temporal. Sí. Profe, una preguntita sobre la historia clínica que nos dio
para hacer esto, tenemos que ir practicando ya o todavía después en otra materia. ¿Cómo practicando? ¿Haciéndola la historia? Claro, o sea, yendo, digamos, yo pensaba ir, digamos, a un consultorio de un oculista y ir practicando ahí, pero no sé si debo de ir practicando ya o tal vez hay que pasar otra materia más. A ver, si vos querés practicar, está bien. Si estás segura de cómo se hace el test para poder practicarlo correctamente, sí, no hay problema de que lo practiques. Siempre que te dejen, ¿no? Ahora, practicarlo de ustedes hacerle y decirle el resultado al paciente, no. O sea, vos le podés hacer un PPC al paciente, pero no le pueden decir al paciente usted tiene un punto próximo de convergencia alejado. Porque eso no pueden hacer. Ahora, practicar sí. Además que era un consultorio, yo te recomendaría que practiques con tu marido, no sé si tengo tu novio, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu primo, tu tío. O sea, siempre les recomiendo a todos practicar una vez que aprendan a hacer bien los test, sí, tienen que practicar y muchísimo para poder hacerlo bien. Pero no sé si me animo yo al principio que lo hagan con pacientes, digamos. Más vale hacerlo con conocidos que sepan que ustedes están estudiando, que sepan que están practicando y que sepan que no les pueden dar un resultado porque ustedes no están todavía capacitados para ofrecerle un resultado al paciente. Ustedes le pueden tomar la agudeza visual, pero no le pueden decir ve bien, ve mal. ¿Sí? Le toman. Ustedes le pueden hacer un PPA, pero no le pueden decir que tiene problemas acomodativos o que tiene una amplitud de acomodación que está fuera de rango, porque necesitan todavía a alguien que lo esté controlando para saber si el test lo hicieron bien o no. Pero practicar sí, claro que se puede. Lo único que tienen que estar seguros, o que alguien que sepa un poco más que ustedes, los controle de que están haciendo el test bien, porque digamos, si yo hago un PPC que es simple, le pongo una linterna y hago así, y no estás practicando nada, porque en realidad lo estás practicando mal. Entonces, por ahí no sirve que practiquen si no tienen a alguien que les dé. Vamos a tener clínica 1, donde ustedes en clínica 1 van a aprender, digamos, a hacer ese test y van a practicar conmigo, con los docentes de clínica, dentro de la clínica, todos los exámenes para que ustedes los puedan hacer y nosotros vayamos corrigiendo los errores que tienen al momento de hacerlo, ¿no? Pero bueno, con clínica solo tampoco alcanza, después van a tener que ir a practicar a su casa. Está bien, profe. ¿Alguna otra consulta o pregunto yo? Bien, les preguntaba recién, que es una pregunta de examen. Si el paciente tiene una hemianopsia temporal, ¿qué parte del recorrido de las vías visuales está afectada? ¿O qué parte de su sistema visual está afectado? Obviamente, anatómicamente sabemos lo que tiene afectado, digamos, qué parte del sistema visual tiene afectado o dónde está la lesión para que el paciente tenga una hemianopsia temporal. Digamos bitemporal, o sea, los dos ojos tiene una hemianopsia bitemporal, o sea, digamos que las dos mitades temporales de su campo visual están perdidas totalmente. ¿Dónde está la afección? El quiasma óptico. En el quiasma. En el quiasma. La silla túrica. No. ¿Qué se entrecruza en el quiasma óptico? ¿Dónde se produce el primer entrecruzamiento de las fibras nerviosas? Bueno, igual el quiasma óptico, digamos que también vamos a empezar por ahí, vamos a arrancar por ahí, ¿no? Digamos que es como que es grande, tiene como muchas partes. ¿En la papila, profe? ¿Qué pasa si tenemos una lesión a nivel de la papila? Por ahí no lo saben, solo tienen que pensarlo, es cuestión de pensarlo, no porque lo hayan estudiado o porque lo sepan. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una lesión en la papila?
tendríamos un problema de pérdida de visión temporal. Tendríamos un problema de pérdida de visión total. Porque la papila es la salida del nervio óptico, ¿sí? Ustedes piensen que como si fuera una tijera, como les digo yo a todos los alumnos, ¿en qué parte están cortando esa vía visual? Nosotros podemos tener la retina perfectamente en condiciones anatómicas y fisiológicas. Pero si le cortamos el cable de la salida, la imagen no llega y el paciente es ciego. ¿Sí? Pero cuando un paciente es ciego, puede ser ciego por un montón de cosas. Cuando un paciente no ve, puede no ver por un montón de cosas. Puede no ver porque su retina está totalmente destruida y no es capaz de percibir, o no hay fotorreceptores, o los fotorreceptores están mal. ¿Sí? Entonces, obviamente, si no hay algo donde se pueda observar, donde esté recibiendo la luz, el paciente no va a ver. Pero si todo eso está perfecto y yo le corto el cable justo cuando está saliendo, no llega. Recuerden que no vemos con el ojo, vemos con el cerebro. ¿Sí? Si no llega la información, el paciente no va a ver. O sea que si el problema está justo en la salida del globo ocular, justo en la papila, justo en el nervio óptico ahí cuando está saliendo, y yo se lo corto ahí, el paciente ciego no ve. ¿Sí? Una vez que salen, apenas llegan al quiasma, porque es antes del quiasma óptico, se produce el primer entrecruzamiento de fibras. ¿Sí? Donde se unen nasal y temporal de un ojo versus nasal y temporal del otro. Eso tienen que ver todo el recorrido de la vía óptica, que lo tienen que haber visto en anatomía, creo. No sé si en patología, calculo que en anatomía. ¿Sí? Justo antes de llegar al quiasma, ahí, cuando estamos entrando al cuadradito ese que vemos en el dibujito del quiasma, se produce el primer entrecruzamiento. Después se vuelven a entrecruzar las fibras, superiores e inferiores, y se vuelven a entrecruzar donde vamos a empezar a tener los problemas de lo que son cuadrantopsias, ¿sí? Superior derecha, superior izquierda y demás, porque ahí vuelve a haber un entrecruzamiento de la cintilla. Más atrás vamos a tener otro entrecruzamiento, ¿sí? Por eso a veces tenemos pacientes que tienen lo que se llaman hemianopsias homónimas o hemianopsias heterónimas, digamos, los mismos lados o campos visuales diferentes. Eso también lo deben haber aprendido en anatomía. No quiero que me contesten, pero quiero que lo estudien, porque es necesario que lo sepan, ¿sí? Y otra de las cosas que tienen que darse cuenta, que también es muy importante, es que ustedes no dejen de lado los apuntes de anatomía, no dejen de lado los apuntes de patología, porque esas dos materias las vamos a llevar con nosotros en todo lo que es optometría 1, en lo que va a ser optometría 2, que es la materia que viene, y en las 3 clínicas, ¿sí? En baja visión también, y en lente de contacto también, pero bueno, digamos que en estas materias que son las que van a tener conmigo, es fundamental que tanto anatomía como patología lo tengan bien al día. O sea, no cuelguen el apunte de anatomía, no cuelguen el apunte de patología. Sobre todo si ustedes ahora tienen que prepararse para dar un final, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Perdón, ¿puedes repetir? Dijo hemianopsias como homónimas o heterónimas. Que sería como para el mismo lado, para el lado distinto. Esos son. Andreita. ¿Quién es Andreita? Disculpe, profesora, tal vez no comprendí yo, pero ¿cuál era la respuesta? ¿Por qué teníamos una hemianopsia temporal a ambos lados? Si no es por el tema del quiasma. No, yo no digo que eso sea por el tema del quiasma, porque obviamente ahí empieza a haber entrecruzamientos, porque el tema es dónde, porque el quiasma es grande, y se entrecruzan en dos partes diferentes. Tres podría decirte, ¿sí? Una cosa es si es en la entrada del quiasma óptico, otra vez si es en el transcurso del quiasma óptico, otra vez si es cuando está saliendo del quiasma óptico, digamos. En lo que nosotros denominamos quiasma óptico se producen diferentes entrecruzamientos de la fibra, ¿sí? En una parte se empiezan a unir nasal, la primera parte se une nasal y temporal de un ojo con nasal y temporal del otro, ¿sí? Después se vuelven a dividir en superior e inferior, de un ojo con superior e inferior del otro, y después se vuelven a entrecruzar. Entonces, por eso les digo, depende dónde sea la lesión,
es lo que va a estar afectado, lo que va a reportar el paciente en el campo visual. ¿Por dónde se vinieron ustedes? Gracias, profesora. Sí, ahora sí. Porque, a ver, nosotros lo mandamos a hacer un campo visual, el paciente viene con, no sé, algo, cualquier limitación de campo visual. Nosotros tenemos que saber más o menos, vamos a saber Lo bueno que tengo gobierno la más opción o de menos hablar bien es que en qué parte de la vía visual está la lesión, ¿sí? Tengan en cuenta que las lesiones pueden ser traumáticas, pueden ser tumorales, pueden ser virales, ¿sí? Y a veces con un simple examen de un campo visual nosotros podemos llegar, o sea, los tumores de hipófisis, por ejemplo, que no digo que sean de todos los días, pero que son recurrentes, producen una de las primeras anomalías que producen es alteración del campo visual. O sea, un paciente viene, reporta una alteración del campo visual, mandamos, evaluamos, y el paciente lo que tiene es un tumor de hipófisis o en lo que es la silla turca. O sea, hay patologías severas que tienen una manifestación dentro de lo que es el campo visual del paciente, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos. Yo se lo digo a todos mis alumnos y se los vuelvo a decir a ustedes. La verdad es que hay algunas frases como románticas de que los ojos son el, no sé, el espejo del alma o que nos permiten ver. Bueno, en realidad los ojos y el sistema visual completo nos permite, ¿sí? Y hay un montón de manifestaciones que se ven, o que la primera manifestación que existe es ocular, y a partir de ahí nosotros, ¿sí? Podemos encontrar otras patologías más importantes. El objetivo no es asustar a ningún paciente, ¿sí? Pero a mí me ha pasado de tener una nena de 8 años que había ido rebotando por un montón de lugares porque empezaba a tener mareos, como que a veces parecía que los ojos estaban estrábicos. Vino, le hice un control, cuando le hago, fíjense con qué pavada, entre comillas. Agudeza visual bien, nada significativo, le hago motilidad y en motilidad los ojos no respondían, o sea, eran cualquier patrón, no existía un patrón dentro de la motilidad. A veces me seguía la luz, a veces no, a veces había fijación, a veces no. Reviso, miro papila, la papila totalmente pálida. Cuando veo la papila pálida en una nena de 8 años, obviamente me asusto, sin decir nada, le pido una derivación urgente a un neurólogo. Gente conocida, medianamente conocida. Se va la mamá con la nena a buscar un neurólogo, y yo me llamo a la abuela y me dice, discúlpame Andrea, ¿qué fue lo que vos viste en Kiara? No, nada, mirá, el fondo de ojo no estaba normal, por eso le pedí. No, decime la verdad, ¿qué fue lo que viste? ¿Por qué? Acá hay un hospital de niños muy importante, no sé si ustedes lo conocen, que es el Garrahan. Como no conseguían neurólogos infantiles en ningún lado, llevaron a la nena al Garrahan, entró a hacer la consulta con el neurólogo y la nena queda internada, no sale de esa consulta, y tenía un tumor del tamaño de una nuez en la cabeza. Queda internada hasta que la operan y le puede sacar. Hoy Kiara está perfectamente bien, ¿sí? Pero digamos, llegó a quedar internada porque yo le dije que por favor y de manera urgente vaya a un neurólogo, porque yo lo que vi es una papila totalmente blanca y una disposición en lo que es el test de la H de motilidad, donde los ojos no me respondían a ningún patrón. O sea, al no responderme a un patrón, yo sé que no tiene un estrabismo, que no es un problema de estrabismos, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo el tumor? Estaba presionando, ¿sí?, el ingreso de lo que es el nervio óptico, y además de eso está presionando músculos extraoculares. Por esto los mareos, por esto a veces la nena se mareaba, por eso la nena a veces veía doble y se caía. Cuando le llegaron a decir que los problemas era porque estaba celosa porque había tenido un hermanito chiquito y que lo hacía para llamar la atención. Ahora, así como pasó por un montón de lados, porque la mamá notaba que a veces los ojos se le desviaban y no le hicieron caso o no le prestaron atención porque la sentaban, le tapaban un ojo y la nena veía, le tapaban el otro ojo y la nena veía perfectamente bien, y así fue bochando por un montón de lugares.
Fíjense cómo algo tan simple, si no se lo hubieran diagnosticado, obviamente ese tumor hubiera seguido creciendo y no sé si hoy estaría exactamente o tan bien como ahora, porque su tumor hubiera sido mucho mayor y quizás más difícil de extraer, ¿sí? Entonces, cosas como estas, lamentablemente, se ven y seguido, ¿sí? Pacientes donde haces una oftalmoscopía y ves que hay una hemorragia terrible y le preguntás al paciente, ¿usted es diabético? No, te dice. Pero hace mucho que se encontró, no, sí, hace como 2 años fui al médico, pero estaba todo bien y después nada, y usted no tiene esto, no tiene así, y bueno, tengo mucha sed por ahí, empezás a preguntar, lo derivás, el paciente tiene una diabetes galopante y una retina con una hemorragia que no se la vio nadie, pero porque nadie se la miró, porque el paciente veía mal y le hacían anteojo nuevo. Lo único que hacían era anteojo. Ay, no, veo borroso, pim, bueno, tome, hágase esto. Y en 3 meses venía viendo borroso de vuelta y le hacían otro anteojo. ¿Sabes? Por eso les digo, si les gusta lo que hacen o lo que están estudiando y cuando sean profesionales lo van a seguir haciendo con todo el gusto y el placer con el que yo lo ejerzo hoy, hay un montón de cosas que con un simple chequeo, sin ningún equipo muy extraño ni extraordinario, nosotros podemos resolverles situaciones mucho más complicadas que el uso de un anteojo, ¿sí? A ver, yo atendí a Kiara y Kiara no usa anteojos, o sea, nunca le vendí un anteojo. Estoy atendiendo a toda su familia hoy, pero, digamos, a la nena nunca le hice anteojos todavía, hasta ahora. En algún momento quizá lo necesite, pero por ahora no usa anteojos. O sea, no estamos para recetar anteojos, ¿sí? Por eso todos los exámenes son tan importantes. No solo el cuánto ve con este ojo, cuánto ve con este ojo y empezar a poner vidrio para ver con cuál me mejora. Sí, soy sincera. A ver, de todos los pacientes que tengo y atiendo por día, no todo el mundo tiene un tumor, gracias a Dios, ¿no? Ni todo el mundo tiene una hemorragia que no ha sido diagnosticada. La mayoría necesita anteojos, se los recetamos y con eso les solucionamos la vida. Pero bueno, hay muchos que con un anteojo no le vamos a solucionar la vida. O necesita un anteojo y otra cosa más, ¿no? Bueno, es como uno se tome la profesión en cuenta. Por eso les digo, esto de es más que nada, más allá de lo que ustedes tienen que aprender, es una cuestión de trabajar a conciencia, ¿no? Si vamos a apretar el botón de un autorrefractómetro y le vamos a poner mejor, peor, igual, y le vamos a anotar en un papelito y va a salir con esto, de optómetra nada. Bien, si tienen alguna otra consulta los escucho, si no la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal van a tener su examen parcial primero, vamos a seguir un parcial y después del parcial van a tener el final. Profe, ¿Sí? Tengo una duda, pero es de la anterior clase de cuando hablamos de prismas. Sí, decime. Ajá, mire, vino anteriormente usted mencionó de que cuando se coloca prisma es en el ojo sano y me quedé con la duda porque me olvidé de preguntar, a disculpar, que le pregunta ahorita. No, yo no dije eso. Yo dije que cuando estábamos haciendo Krinsky, ¿ya? quería compensar el reflejo, el prisma iba en el ojo sano. Ah. No se pone en el ojo sano. Sí, eso quería preguntar. ¿No es lo mismo? No, parece. Sí, en Krinsky, ¿no? Cuando hacemos Krinsky y vamos a tomar la medida de la desviación con prismas con el método de Krinsky, yo pongo la linterna, mido reflejos y emparejo reflejos colocando el prisma en el ojo sano. Los prismas, cuando lo vamos a colocar a manera de corrección en un anteojo, van en el ojo que tengan que ir, que no es el sano, generalmente. Bueno, a ver, gracias. El ojo estrábico tampoco es un ojo enfermo, ¿no? Vamos a ponernos... Habitualmente les decimos así, pero bueno, no es que el ojo que tiene un estrabismo, una desviación esté enfermo, pero sí, eso era solo para Krinsky. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta?
Bien, a manera de recordatorio, por si no lo saben, tienen trabajos prácticos que van a tener nota, un examen parcial que va a tener nota, un examen final que tienen que aprobar con más de 70, y además de tener un examen final aprobado con más de 70, tienen que tener en promedio de todas las notas más de 70. Así tengan aprobado el examen final. Si no tienen promediado más de 70, van a tener que tener recuperatorio de ese examen, ¿sí? Se los aviso porque cada uno de los trabajos prácticos presentados va con nota. Desde ya les aviso que los que están presentados tarde, fuera de horario, o que no están presentados tienen 0, ¿sí? O sea que si tenés 2 trabajos con 0 ya va a estar medio complicado que levante la nota, pero bueno, los trabajos presentados fuera de horario o no presentados tienen 0, los otros trabajos prácticos van con nota, que obviamente va de 0 a 100, y tanto el examen final con 70 como el promedio de todas las notas hasta ahora con 70, ¿sí? El jueves de la semana que viene van a tener el parcial y a partir de ahí les digo cuándo es el final. Que calculo que será para el sábado. El parcial va a ser oral, ¿no ve? ¿Cómo? Va a ser examen oral, parcial. No sé todavía. La verdad que no tengo idea. No sé, no lo hice, así que no sé cómo va a ser. No sé si va a ser el parcial oral. La verdad que no, porque es un parcial como que se van a tocar ítems como medio aislados, como para hacer para ver también dónde están las falencias o no que pueda haber en ustedes. Quizás el final sí. Quizás el final sea oral. Ah, no, el doctor. Bueno, puede ser que el final sí sea oral. En el caso de que sea oral, porque como somos varios ahora, veremos, hemos hecho exámenes orales de diferentes maneras, 2 o 3 preguntas tipo ruleta, 3 preguntas que le toca, 2 de las 3 bien para probar, con un tiempo para responder, obviamente no puede estar 45 minutos mirando o pensando la respuesta. Hemos hecho otros en grupos de 3 y en diferentes horarios o en diferentes días para que puedan responder todos, o hemos hecho, no sé, una imagen y ustedes tienen que hablar sobre esa imagen, o un video y ustedes tienen que hablar sobre ese video, y eso, bueno, lleva un poco más de tiempo, entonces se hace en diferentes días, pero la verdad es que todavía no está diseñado, ni tengo hecho el examen parcial, ni menos que menos el final. Está bien, profe. El día jueves, ¿a qué horario va a ser el examen? ¿Igual en la noche? A las 8, sí. Bien. Bueno, no, son las 7 de ustedes, ¿no? Sí, claro, las 7 de ustedes, 8 mías. Sí, si llega a haber alguna modificación, como la otra vez que por algún motivo yo no podía a un horario, les aviso con tiempo, pero sí, calculen que va a ser a la misma hora, ¿sí? Lo que sí, el final no va a ser no va a ser el próximo jueves, digamos. El final, lo más probable es no el sábado, el lunes. ¿Sí? Recuerden que los finales no son dentro de los horarios de clase. ¿Alguna otra duda? Bueno, por el momento y hasta tanto el jueves a las 7 de la tarde tengan que rendir su examen parcial, pueden realizarme todas las consultas que quieran al chat del grupo, ¿sí? Y hasta el miércoles, ¿sí? Hasta el miércoles a la noche, 23:59, si quieren, yo les contesto cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer sobre todo lo que vimos en Optometría 1. Recuerden que Optometría 1 arranca en anamnesis y termina en confrontación y todos los temas que van en el medio, ¿sí? Ustedes tienen que saber cuáles son los test, cuáles son los objetivos, tienen que saber visión de los colores, movilidad, campo visual, todo lo que vimos en el medio, ¿ok? Más agudeza visual, carteles de optotipos, es larga la materia, son varios los temas que fueron dados. Vimos todo lo que era agudeza visual, cómo la toma de agudeza visual, el objetivo de la toma de agudeza visual, qué era agudeza visual, qué medimos con agudeza visual, todos los diferentes carteles de optotipos,
todos los exámenes preliminares, vimos todo lo que corresponde a lo que es PPC, todo lo que es visión cromática, etcétera, 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 hasta hoy que terminamos con lo que es campo visual, ¿sí? Tienen PDFs dentro de la plataforma que los pueden estudiar, ¿sí? Tienen o deberían tener apuntes de las clases que vimos por Zoom, de lo que yo les expliqué y que ustedes tienen para anotar, y además tienen el libro de procedimientos clínicos, donde en el libro de procedimientos clínicos tienen explicado cada uno de los test, ¿sí? Pero bueno, pueden preguntar todo lo que ustedes gusten hasta el día miércoles. El jueves no se aceptan preguntas ni habrá respuestas, por cierto. Y siempre las preguntas lo hacemos en el chat del grupo, cosa que la misma duda que pueda tener alguno. Otra. Ninguna pregunta tonta, ninguna pregunta nadie se ríe, cualquier pregunta es válida. Si la tengo que responder 10 veces la respondo, ¿sí? Pero el jueves nadie pregunta nada y en el día del examen menos. Pero hasta el miércoles pueden preguntar. El jueves no, o sea que yo les recomiendo estudien antes, porque si no es típico el jueves a las 4 de la tarde, profe, cuando tengo que hacer esto y esto y esto, ¿qué pasa? Entonces, todas esas yo se las contesto, todas las que quieran, hasta el miércoles. Después no contesto más, les aviso. Y les pasamos en estos días exacta la fecha del final. Bien, si no hay más consultas, nos vemos la semana que viene entonces. Hasta luego, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, compañeros, se cuidan. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. He aprendido mucho hoy. Hasta luego, Litzen. No me despedí. Era como estaba. La grabé la